En este video vamos a crear una tabla para poder calcular los costos y el precio de venta de nuestro producto. Para ello vamos a dividir la tabla en dos partes. Vamos a colocar los costos fijos y vamos a agregar los costos variables. Cuando nos referimos a costos fijos, hacemos referencia a los costos que siempre van a permanecer con el mismo monto a lo largo del tiempo, como el pago del alquiler, el pago de la luz, el pago del agua, etc. Cuando hablamos de costos variables, son aquellos montos que van a cambiar de acuerdo a la cantidad, ¿sí?, que se vaya a comprar. Como en el caso que estamos trabajando, que es una juguería, cambiarán el precio de las frutas, el precio de los vasos, el precio de los insumos que utilizaremos para preparar cada uno de estos jugos. Entonces, empezaremos por elaborar nuestra tabla. Bien, digitaremos lo siguiente. Dentro de la celda B4 vamos a digitar costos fijos y debajo digitaremos cada uno de los rubros dentro de esta tabla. Vamos a digitar entonces esta información. Vamos a autoajustar las columnas para poder apreciar mejor los datos. Colocaremos el mouse entre la columna B y C y presionaremos dos veces clic. Eso hará que la columna B aumente su tamaño, ¿sí? Y luego haremos lo mismo con la columna E y F. Colocaremos el mouse entre la línea divisoria entre E y F y dos veces clic para que se muestre la información. Recuerda que lo que estamos haciendo es autoajustar para que se amplíe el texto. Lo mismo haremos con el precio unitario entre la columna H e I y presionaremos dos veces clic para que aumente su tamaño. Una vez hecho eso, le vamos a aplicar algunos formatos. Seleccionaremos la celda B4 y C4 y vamos a combinar y centrar. Presionaremos este botón y luego le aplicaremos el formato de negrita. Además, le aplicaremos un color de relleno. Haremos un clic en el botón color de relleno, el balde de pintura, y elegiremos el color oro. Haremos un clic sobre él. Tú puedes elegir el color de tu preferencia. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar la tercera línea de información y le aplicaremos un color un poco más claro. En este caso yo voy a utilizar un oro énfasis 4 claro al 60%. Le haré un clic en él. Haré lo mismo con la siguiente línea, dejando una línea en blanco y la que sigue le pintaré del mismo color. La última línea, llamada total, haré lo siguiente. Haré clic en el balde de pintura y le daré el mismo color de relleno que el encabezado. Luego también le aplicaré negrita. Además, a la celda total alinearé hacia la derecha. Por último, voy a seleccionar desde la celda C5 hasta la celda C9 y le aplicaremos el formato de moneda. Haremos lo mismo con la siguiente tabla. Seleccionaremos los encabezados desde costo variable a subtotal y le aplicaremos un formato. En este caso yo voy a utilizar el color verde. Luego los alinearé al centro y les aplicaré también negrita. Seleccionaré la tercera fila de esta tabla y le daré un color verde un poco más claro. En este caso al 60%. Haré lo mismo con la siguiente fila, recuerda que es dejando un espacio en blanco y seleccionaré de esta manera cada uno de los elementos de esta tabla. Haré clic en la celda E12 hasta la celda I12 y le aplicaremos el mismo color del encabezado. Luego aplicaremos negrita y también le vamos a cambiar de color. En este caso le pondré un blanco para que resalte. Lo mismo haré con el título. Le agregaré un color blanco al encabezado para que resalte la información. Una vez que ya tengas establecidos estos formatos, vamos a hallar los cálculos. Para calcular los costos fijos, lo único que tenemos que hacer es una suma. Entonces, recuerda que debemos empezar la fórmula con el signo igual. Luego haremos un clic en la primera celda que vamos a sumar. Más la segunda celda, más la celda que viene, más el 30. Muy bien, observa que a medida que has ido cliqueando o haciendo un clic sobre cada una de las celdas, observa que aparecerá el nombre de la misma en la parte inferior. Cuando tengas seleccionadas las celdas que van a sumar, presionarás Enter y ya nos dará el resultado de 400.
Haremos lo mismo con el subtotal. Para hallar el subtotal, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad por el precio unitario. Entonces, haré un clic, presionaré el signo igual y luego multiplicaré la cantidad que se encuentra en la celda F5 por, recuerda que es el asterisco, más el signo más, y luego por el precio unitario que se encuentra en la celda H5. Haremos un clic sobre ella. Presionaremos Enter y ya tengo el resultado, en este caso 24. Voy a hacer un clic sobre 24 y observa que aquí debajo hay un pequeño recuadro que sirve para copiar la fórmula hacia abajo. Entonces presionaré 2 veces clic sobre ella y observa cómo la fórmula se copiará hasta la última celda. Borraré el último recuadro, ya que la celda automáticamente ha ido copiando la información hacia abajo, y luego voy a copiar los formatos. Aquí le aplicaré el mismo color de relleno a cada una de las filas con las cuales se ha ido borrando, y aquí también haré lo mismo. Muy bien, una vez que ya tenga los formatos ya establecidos, vamos a aplicarle el formato de tipo moneda. Seleccionaré desde la celda H5 hasta la celda I11 y luego me dirigiré al botón formato de número de contabilidad, el botón que tiene el billete y las monedas. Haré un clic sobre él y observa cómo se va a colocar el formato a este texto. Otra cosa más que voy a hacer es seleccionar las celdas desde F5 hasta F11 y le haré clic en el botón central. Esto para que las cantidades se encuentren en el centro de la celda. Una vez hecho esto, vamos a calcular aquí la suma de los totales. Para hallar ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un botón llamado autosuma y este se encuentra dentro de la ficha inicio. Al extremo derecho encontrarás el grupo edición y en él encontrarás este botón llamado autosuma. Presionarás sobre él y observa que automáticamente se van a seleccionar todos los números que se encuentran por encima de esta celda. Cuando ya tengas seleccionado todos los números, presionas Enter y automáticamente nos dará el valor total de esta suma. Bien, le aplicaremos color de fuente blanco para que resalte y ya tenemos la información. Vamos a insertar una tercera tabla a la cual vamos a llamar resumen y vamos a insertar aquí la siguiente información.